Hola, hoy es lunes 27 de abril del año 2020. Bueno, y vamos a darle en esta mañana gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos otorga y que nos da en nuestro trasegar por la vida. Señor Padre Santo, infinitas gracias quiero darte, Señor, por todos los seres humanos, por todas las personas, Señor, que habitan este mundo, este planeta. Quiero pedirte, Señor Padre Santo, que hoy, ¿verdad?, al igual que como lo has hecho durante toda la vida, bendigas y impongas tus manos misericordiosas sobre cada uno de nosotros y des bendiciones para que así podamos seguir adelante y podamos luchar. Señor Padre Santo, gracias a ti porque eres un Dios bueno, porque siempre estás tratando de guiar nuestros caminos, apartándonos del mal y siempre mostrándonos con tu amor, con tu misericordia. A pesar de las dificultades, nos estás mostrando que tú eres un Dios bondadoso con el hombre. Señor Padre Santo, gracias por todo lo que nos regalas. Amén y amén. Hoy quiero comenzar esta enseñanza tomada de prácticamente, la primera enseñanza está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 al 15. Pero quiero comenzar y quiero poner como título a esta enseñanza: ¿cómo te alimentas? ¿Qué es lo que verdaderamente nutre tu vida? Y así vamos a comenzar hoy esta reflexión. Dice la primera lectura, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 al 15, que Esteban estaba predicando. Esteban, otro discípulo del Señor, otro escogido del Señor, estaba ahí predicando y hacía grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Dice que los jefes de la sinagoga, los sacerdotes, se pusieron de acuerdo para atraparlo y tomaron o convencieron a unos falsos testigos que hablaran mal de él. Efectivamente, ellos lo hicieron y comenzaron a hablar mal de Esteban, de todo lo que Esteban estaba haciendo por la misericordia y por el poder de Dios. Sin embargo, frente a esa realidad, Esteban pudo salir victorioso frente a todas esas calamidades, porque termina la lectura diciendo que todos los que estaban ahí en el Sanedrín en el momento del juicio veían a Esteban el rostro de un ángel. Quiero comenzar a hacer una reflexión muy importante, y es lo siguiente: hoy en día las iglesias se preocupan por hacer grandes prodigios, y a veces nosotros los seres humanos buscamos grandes señales, buscamos cosas extraordinarias, buscamos cosas efectivamente que nos impacten a la vista, cosas que verdaderamente trasciendan. Yo quiero decir lo siguiente, y quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir. La vida está llena de cosas pequeñas. La vida está llena de pequeñas cosas y de cosas sencillas que si las hacemos, que si las practicamos, que si las realizamos, podemos hacer cosas extraordinarias, como abrazar a un amigo, perdonar al hermano, decirle a nuestro hijo o a nuestra hermana: te quiero, te amo. Decirle de pronto al que está a nuestro lado: vamos, sigue adelante, tú puedes salir adelante. Esas palabras que son sencillas pueden transformar la vida del que está a tu lado y puede llegar, ¿verdad? Y ser como el efecto boomerang. Se va, toca, llega hasta el sitio y se regresa a ti. Yo quiero que hoy tengas presente que la vida no está llena de grandes cosas. Efectivamente, cuando actuamos, obramos, y fue lo que Jesús hizo con los apóstoles cuando les regaló el Espíritu Santo del Pentecostés, ellos pudieron hacer grandes señales. Yo sé que Dios puede utilizarte a ti como un instrumento, pero yo quiero que no creas que tú eres el artista, no creas que tuyo es el espectáculo. No, el espectáculo es de Dios, el artista es Dios, el sanador es Dios. Y quiero que tengas eso muy presente, que no pierdas eso de vista. Tú solamente eres un canal, eres un instrumento. Dios te utilizó, te sacó de donde estabas, del barro donde estabas, y así como los profetas, te mandó a anunciar el evangelio. Por eso no te jactes, no te llenes. De pronto tú que estás en la iglesia, que Dios te ha dado dones, que Dios te ha dado carisma, en decir que es por tus méritos. Jamás. Dios
te ha enviado a amar y a hacer no grandes prodigios, sino pequeñas cosas que pueden cambiar la vida de los demás. Dicen que ellos discutían, ¿verdad? Y lo convocaron a Esteban para que discutiera la palabra, para confrontar con él. Y quiero tener como segunda reflexión: la palabra de Dios no se discute. Hoy en día, frente a esta calamidad, frente a esta realidad, frente a esta pandemia, ayer estando con un amigo me decía: pero es que el apocalipsis, pero es que el mundo se va a acabar. Muchachos, gente que me escucha, personas que están ahí atentas, en la época de Jesús, estos acontecimientos, estas pestes, todas estas calamidades, incluso antes en el Antiguo Testamento, todas estas cosas pasaban, todo esto sucedía. E incluso a Jesús se le acercaron y le preguntaron: Señor, dinos cuándo es el día y la hora de la segunda venida, dinos cuándo vas a venir, ¿verdad? Después que resucitó, ¿verdad? E incluso estando Jesús vivo, le preguntaron muchas veces sobre el fin del mundo. Y Jesús les respondía: ni tú conoces eso, porque solamente el Padre que está en el cielo puede saber el día y la hora en que eso va a acontecer. Hay muchas iglesias hoy en día, ¿verdad?, que hablan de que esto es el apocalipsis, que este es el jinete, que de todo ese lenguaje apocalíptico. Y todo ese lenguaje apocalíptico debe saber leerse. Y aparte de saber leerse, debe saber interpretarse. No es interpretar las cosas a la ligera, no es interpretar las cosas a la loca. No. Todo eso tiene un sentido, todo eso tiene un contexto, todo eso tiene una realidad, todo esto tiene un significado, una interpretación. Todo esto tiene una intención del escritor al hablar de cosas negativas han pasado en el mundo, ¿verdad? Y la gente está preocupada por una segunda venida de Cristo. Pero la pregunta es la siguiente, y es lo que quiero hoy que tengas presente: ¿será que ya Cristo vino a tu vida? ¿Será que ya Cristo entró en tu corazón? ¿Será que ya Cristo tú lo dejaste reposar ahí en tu ser? Es muy importante, porque ¿para qué esperar a una segunda venida si tú no lo has aceptado? Si tú no lo llevas dentro de sí como tu vida, como tu Señor y como tu Salvador. Es muy importante. A veces queremos cosas extraordinarias y espectaculares, y Dios es el Dios de lo sencillo, de lo simple, del amor. Eso lo tengas presente. Y quiero, como tercera reflexión, mencionar al salmista. En el Salmo 18 dice: dichoso el que camina en tu voluntad, Señor. Pero quiero tomar dos cositas que me llamaron la atención del Salmo. Tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mi consejero. Yo quiero que en ese día, ¿verdad?, y en el resto de días que te quedan por vivir, instrúyete de la palabra, instrúyete de Dios. Compra una Biblia, instrúyete, porque ahí están sus mensajes, están todas sus enseñanzas. Léela, subráyala, ¿verdad?, para que así puedas caminar en los preceptos del Señor. Apártate del camino falso y dame la gracia de tu ley. Es muy importante, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos va a instruir y nos va a alimentar y nos va a nutrir y nos va a enriquecer el corazón, el alma. Muchas veces nosotros nos alimentamos, sí, preparamos los alimentos, pero eso es un alimento físico. Lucha por el alimento espiritual, por ese que te hace crecer como persona. Léete una historia, habla de Dios con tus compañeros. Y paso ya por último al Evangelio, y dicen que después que Jesús hizo la multiplicación de los panes, se fue a Cafarnaúm. Dicen que Cafarnaúm era su sitio predilecto. Muchos exégetas y biblistas dicen que Jesús vivía en Cafarnaúm, era su hábitat, y se fue de pronto a descansar, a hablar con los discípulos, a compartir las enseñanzas, a instruirlo. Y dicen que las personas que estaban ahí, que habían recibido la multiplicación de los peces, comenzaron a seguir a Jesús. Y se dieron cuenta que cuando los discípulos se fueron solos, Jesús se quedó con ellos, y solamente había ahí en el lago una sola barca. Y comenzaron a preguntarse: Jesús, ¿cómo había hecho para pasar? Sin embargo,
Llegaron y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Él os hará, el que os dará el Hijo del Hombre, pues éste lo ha sellado con el pacto de Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en el que me ha enviado. Entonces, a veces nosotros, así como estas personas que comenzaron ya a seguir a Jesús por un interés, claro, con Jesús tenían todo, con Jesús tenían una seguridad, tenían alimento, ¿verdad? Porque Dios había hecho la multiplicación. También había prácticamente hecho su primer milagro en las bodas de Caná y les había convertido el agua en vino. Jesús los sanaba, ¿verdad? Al que estaba ciego le devolvía la vista, al que estaba paralítico lo levantaba. O sea, andar con Jesús era algo maravilloso, porque de pronto ahí en ese caminar con Él podía recibir algún milagro. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida o queremos en nuestra vida grandes milagros y tenemos una familia a la cual nos ha acompañado y no la queremos. Tenemos a nuestro padre y ni siquiera me hablo con él. Tenemos a la persona, ¿verdad?, que necesita de nosotros y no nos interesa. Esas cosas tan pequeñas y tan simples son los milagros que Dios quiere hacer en tu vida, que puedas sanarte y que puedas dejar que Él entre en tu corazón. Porque así como lo dice Él en su palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 y 29, que es el Evangelio de hoy, Él quiere que creas en Él. ¿Y qué tendrá que hacer Jesús para que creas en Él? ¿Qué más tiene que hacer si te ha dado en tu vida personal miles y miles de bendiciones y tú todavía sigues cegatón, ciego, todavía sigues sin ver y sin contemplar sus maravillas? Es muy importante que eso lo tengas presente. Dios va a seguir obrando hoy, mañana y siempre en tu vida. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que Él obre en ti? ¿Tú quieres que Él esté en tu corazón y entre? ¿O solamente quieres seguir en tus malos pasos? ¿Solamente quieres seguir siendo el mismo? Ojo, Dios tiene grandes cosas para ti, grandes maravillas y grandes señales, aparte además de las que ya ha hecho contigo. Hoy quiero terminar esta reflexión con una enseñanza, con un cuento que lo he titulado La jaula vacía. Cuentan que una vez había un hombre llamado Jorge Tomás, sacerdote de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Un domingo de Pascua llegó a la iglesia cargando una jaula de pájaros mojosa y vieja, y la colocó sobre el púlpito. Se fundieron varios sueños. La gente que estaba ahí viendo, al ver la jaula vacía en el templo, se preguntaba a manera de contestación. El sacerdote comenzó a hablar. Estaba caminando por el pueblo ayer cuando vi a un joven que venía hacia mí, meneando o meciendo una jaula de pájaros. En el fondo de ella habían 3 pequeños pajaritos salvajes, temblando de frío y temblando de miedo. Detuve al muchacho y le pregunté: ¿qué llevas ahí, hijo? Él me respondió: son unos viejos pájaros. Esa fue su respuesta. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le pregunté. Los voy a llevar a casa y me voy a divertir con ellos, me contestó. Y añadió: voy a molestarles, a sacarles las plumas, a hacerles pelear. Voy a pasar un rato bien divertido con ellos. Yo le respondí, o el sacerdote le respondió: pero te vas a cansar de estos pajarillos tarde o temprano. ¿Qué harás con ellos entonces? Tengo unos gatos, dijo el muchacho. Les gustan los pájaros y se los llevaré a ellos. Estuve callado por un instante y le pregunté al muchacho: ¿cuánto quieres por esos pájaros, hijo? Usted no quiere estos pájaros, señor. Son unos simples pájaros viejos del campo. No cantan, ni siquiera son bonitos. ¿Y cuándo? Pregunté nuevamente: ¿cuántos quieres por ellos? El joven me sonrió, me miró y me dijo: usted debe estar loco. Bueno, pero si es así, deme $10.
Busqué en mi bolsillo, saqué un billete de $10, lo coloqué en la mano del muchacho y en un segundo el muchacho desapareció. Levanté la jaula suavemente y llegué hasta el final del callejón, donde había un árbol y un gran césped. Poniendo la caja en el piso, abrí la puerta y golpeando suavemente los barrotes, concedí a los pájaros que salieran su libertad, liberándolos. Lo anterior explica la jaula vacía sobre ese púlpito. Entonces el sacerdote comenzó a contar su historia. Un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de venir del jardín del Edén y estaba jactándose y vanagloriándose. Sí, Señor, acabo de capturar al mundo lleno de gente allá abajo. Me hice una trampa, utilicé carnadas que sabía que ellos no podían resistir. Los agarré a todos. ¿Qué vas a hacer con ello?, preguntó Jesús. Satanás respondió: me voy a divertir, voy a enseñarles a odiarse, a burlarse mutuamente, a beber, a fumar, a maldecir, a hacerlos que desenfrenen su vida en el sexo. Les voy a enseñar a cómo inventar armas, bombas y a que se maten unos a otros. Me voy a divertir de verdad. ¿Y qué harás cuando todo eso termine? ¿Cuando termines con ello?, preguntó Jesús. Pues los mataré, exclamó Satanás orgullosamente. ¿Cuánto quieres por ellos?, preguntó Jesús. Oh, tú no quieres a esas personas, no valen nada. Los matarán y simplemente te odiarán, te escupirán, te maldecirán y te matarán. Tú no eres de esa gente. ¿Cuántos?, volvió a preguntar Jesús. Satanás lo miró a Jesús y mofándose le dijo: todas tus lágrimas y toda tu sangre. Jesús le dijo: hecho. Entonces yo pago el precio, dijo Jesús. Él pagó el precio. El sacerdote levantó la jaula, abrió la puerta y se fue del púlpito. Yo quiero que tengas muy presente que Jesús ha pagado un precio muy valioso por tu vida, por tu salvación. Y la pregunta es: ¿qué has hecho tú? Señor Padre Santo, quiero pedirte por aquellas personas que están extraviadas del camino, aquellas personas que de una u otra manera han perdido el rumbo, han perdido el norte o el horizonte, para que tú, Señor, con tu infinita bondad, pongas acontecimientos en su vida y así puedan contemplar tu luz, tu vida y tus maravillas. La jaula está vacía porque Jesús ha pagado por ti la liberación con el más justo precio, que es su propia vida y es su propio Hijo. No desaprovechen la oportunidad y siempre démonos la oportunidad, démonos la razón de ser y de existir, sea para nosotros poder a partir de ahora comenzar a creer en Él. Que el Dios de la vida te bendiga en esta mañana, que el Dios de la vida te dé todo lo mejor y que siempre estés dispuesto a salir adelante. Acuérdate, Dios está contigo, Dios no te va a dejar y siempre va a buscar en ti tu felicidad y tu santidad. Que el Dios de la vida te bendiga. Se despide de ustedes Fray Simón, de la Iglesia Antigua, Viejos Católicos 1870. Chao, nos vemos mañana.